Hemos estado viendo en las prédicas anteriores, aunque este tema lo comenzamos solo hace una prédica, pero hemos estado viendo el paralelo entre la experiencia de Israel, al cual Dios le dio una tierra prometida, y la iglesia, que nos ha sido dada una tierra de promesas. Israel tuvo que conquistar esa tierra por la guerra. Nosotros recibimos esas promesas por gracia, las alcanzamos por fe, pero es casi seguro que también tendremos que ponernos en pie de guerra y pedir a Dios que nos revista de ese espíritu de valor, de poder, de amor y de dominio propio, y que el Señor nos permita, si es necesario, arrebatar lo que tengamos que arrebatar a quien no le pertenece, a quien esté evitando que tengamos lo que Dios nos ha prometido, nos ha provisto. En las promesas nosotros recibimos como forma de una semilla la provisión de Dios. Si hemos visto que en una semilla está toda el ADN necesario. Una semilla de cedro, hermano, usted no tiene que explicarle lo que va a hacer. Solo póngale agua, póngale tierra, póngale las circunstancias. Y es maravilloso. A mí me apantalla, me impresiona. Piensen eso, hermanos, cada semilla que germina es un milagro. Es un milagro. Y en las palabras, en la promesa de Dios, está el ADN divino. Está la semilla divina. Está el esperma divino. De ahí viene la palabra. Y cuando ese esperma divino es sembrado en nuestro corazón y viene la presencia del Espíritu Santo, que es el agua de Dios, hermanos, esa semilla va a germinar si la cuidamos. Si no dejamos, dice, y algunos reciben la semilla y viene el enemigo y se las arrebata. Ahí al salir por ahí pierden la bendición. Dice, la reciben con gozo y viene la aflicción y hasta ahí llega. Porque no perseveramos en mantener la semilla en nuestra vida viva. Hermanos, Abraham, Dios le dio una semilla. Tu nombre va a ser Abraham. Y ese varón de Dios por 25 años estuvo confesando esa palabra de Dios. Y aun cuando dudó, cuando su mujer le dijo, mira, ¿por qué no te metes con esta muchachona? Y aquel dijo, sí, me parece una buena idea. Aun cuando tuvo sus altibajos, me llamo Abraham. Voy a ser padre de naciones, hasta que esa semilla dio a luz al hijo de la promesa. Así como Josué introdujo a Israel en Canaán, Jesús nos introduce en la tierra de promesas de Dios a través de su obra redentora. Y si cumplimos las condiciones, porque la mayoría de promesas son condicionadas normalmente a la obediencia, entonces esas promesas son la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Y hemos estado viendo que dice la Escritura que lo que el pueblo vivió en el desierto y en todas sus etapas
nos es útil a nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Y vimos en ellos, hermanos, el cruce del Mar Rojo, que simboliza la salvación, la liberación de la esclavitud del pecado y del mundo, la justificación y el perdón completo que recibimos cuando recién nos convertimos al Señor. Es una santificación inicial. Y ahí, al cruzar el Mar Rojo, y eso está simbolizado por el bautismo en agua, recibimos cierta liberación de ataduras, alguna medida de liberación de ataduras, pero hay ataduras que quedan, hay cosas que quedan. Y es el comienzo de la experiencia y la vida cristiana. Luego vimos en la reunión pasada que el desierto representa el proceso de formación y disciplina que viene después de la conversión. Ahí Dios trata con el hombre viejo, con la carne, con el alma. Ahí nuestro orgullo es quebrantado, nuestra autosuficiencia es desbaratada. La queja, la murmuración, la rebeldía, la codicia, los deseos desordenados, la confianza en el brazo de la carne también. El desierto es la universidad de Dios, donde aprendemos humildad, mansedumbre, dependencia de Dios y a ser guiados por toda palabra que salga de su boca. Pero algunos hermanos se han quedado o se quedan en el desierto o se quedarán en el desierto por deseo propio. Se han acostumbrado al desierto, se sienten seguros en el desierto. No quieren salir del desierto. Algunos no creen en el poder de Dios ni su capacidad de darles algo mejor. O están poniendo su mirada en ellos mismos, no creyendo que merecen algo mejor. Pero se olvidan de que el que prometió y proveyó es Dios. Y no es porque seamos buenos, no es porque merezcamos, es porque Dios es bueno y porque Él prometió. Hermanos, Dios no va a obligar a nadie a salir del desierto. Y no se pelee conmigo, si no quiere salir del desierto, allá nos vemos. Dios primero, allá en el cielo, allá. Usted ahí se queda. No, vamos juntos, avancemos juntos. Sí, decía uno de los cantos, adelante, oh Rey eterno, el día de marcha llegó. Otros mueren en el desierto porque no abrazan la cruz con una actitud correcta. Pero escuchen, hermanos, el desierto no es el destino final. Es solo una etapa de preparación. Y el único propósito del desierto es llevarnos al desierto, dice Dios, y ahí hablaré a su corazón. Ahí le voy a dar la puerta de aflicción. ¿Cómo es que dice? La puerta. Ahí le daré la puerta de aflicción como puerta de esperanza. El valle de Acor, el valle de la aflicción como puerta de esperanza. Pero en cualquiera de los casos no se sale del desierto por falta de fe, por falta de creer en Dios y en sus promesas. Y ahora veíamos Canaán. Canaán es el lugar del cumplimiento de las promesas. Es el lugar de la victoria espiritual y de la madurez en Cristo. Canaán no representa el cielo.
Porque en Canaán hay guerras, hermanos. Hay luchas. En el cielo no hay luchas, hermanos. En Canaán hay pecado todavía. En el cielo no hay pecado. Tampoco representa, si lo podemos usar como ilustración, yo lo he usado y lo seguiré usando, pero no es la perfecta representación de los enemigos del alma, como siempre lo usamos. Ni las luchas internas del corazón. Esas en su mayoría debieran de vencerse, lucharse o llevarse a cabo en el desierto. Canaán es el lugar donde Cristo reina en el corazón del creyente maduro. Es el poder de Cristo resucitado manifestándose constantemente y donde se libra una lucha consciente contra los principados, potestades y huestes espirituales de maldad, que son los que se oponen a nuestra conquista de las promesas de Dios. Y Pablo nos lo dice, nuestra verdadera lucha no es contra carne y sangre. La verdadera lucha no es contra nuestra naturaleza, sino contra principados, gobernantes, gobernadores de tinieblas en las regiones celestiales. Escuchen, hermanos, los enemigos internos del corazón los vencemos diferente. Los vencemos abrazando la cruz. Pero la lucha a la que se refiere Pablo y la conquista de Canaán y lo referente al creyente en este nivel espiritual contra estos seres espirituales, contra estas personas espirituales, algunos con cuerpo y otros sin cuerpo. Los ángeles supuestamente tienen cuerpo celestial. Los demonios no tienen cuerpo celestial. Por eso andan buscando cuerpos. Esta otra lucha, ellos deben de ser dejados inefectivos, atados, desarmados, desalojados, destruidos, echados fuera de donde quiera que estén en nuestra vida y los que nos rodean, y no solo en la vida de las personas, muchas veces están sobre lugares físicos. Y esto es con armas espirituales que Dios nos ha dado. Y estos se oponen al cumplimiento de lo prometido y al avance del reino de Dios en la tierra. Canaán, hermanos, es una posición de fe. Canaán es el lugar donde las promesas de Dios se cumplen aquí y ahora. Josué les dijo, los comeremos como pan. Jesús les explicó cuando iba a sanar a la hija y liberar a la hija de aquella mujer cananea. Y cuando ella le pedía sanidad y liberación de demonios para su hija, y el Señor le dijo, no está bien dar el pan de los hijos para los perros. El pan del pueblo de Dios es la liberación y la sanidad. Pero necesitamos un balance. Y esto no es una plática de liberación ni nada de eso, hermanos. Eso no hemos entrado a nada de eso. Solo andamos así por los bordes. Pero necesitamos, así como necesitamos la liberación, el pan de los hijos, necesitamos los otros ministerios, el ministerio de consejería, el ministerio pastoral, el ministerio de oración. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un balance.
Pero si hay uno de estos ministerios que falte, la cosa se complica. Puede haber liberación y si no hay consejería, la cosa anda mal. Puede haber liberación y no hay el consejo pastoral, andamos mal. Puede haber el consejo pastoral y consejería y si no hay liberación, andamos peor. Pero bendito sea Dios. Necesitamos ese balance. Yo siento, yo pienso, estoy seguro que Dios va a traer ese equilibrio nuevamente. Y no es algo provocado por ninguno de nosotros. Simplemente ese ministerio de liberación va a empezar a fluir nuevamente en su iglesia. Hace años, no sé si fueron como 12 años, Dios me dio claramente una palabra que nunca me había dado, de alguien que nunca me había hablado, de alguien que no había oído nada. Pero me dio claramente una palabra. Y es el ministerio de Ciro. Ese ministerio, el ministerio de Ciro vuelve a la iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que hizo Ciro? Dijo el Señor, Ciro es mi pastor. Y voy a despertar su espíritu. Y él va a dar libertad a mis cautivos. Ciro fue el que decretó que el pueblo judío podía volver a su tierra. Luego, varios años después, el Señor me dio el mismo mensaje, otra vez. Yo dije, pero si ya prediqué esto, yo lo volví a compartir. Hermanos, el ministerio de Ciro en la iglesia es profético y es necesario. Ahora yo cuando lo compartí, hay cosas que no entendía, pero ahorita como que todo empieza a tener más sentido. La iglesia no va, en Apocalipsis, la iglesia sale de Babilonia. Si no se levanta el ministerio de Ciro, la iglesia no va a salir de Babilonia. El ministerio de liberación que Dios va a traer en estos últimos tiempos, cuando a Él le plazca, es crucial para que la iglesia alcance su llamado profético a salir de Babilonia espiritualmente. Ese ministerio vuelve y ese ministerio va a ser a través de hombres y mujeres a los cuales Dios le va a dar una palabra de liberación. Y nuevamente veremos al Señor desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Y el Señor le dijo al pueblo en Isaías 58, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Oh hermanos, cuántos yugos van a ser rotos en estos próximos meses. Hermanos, tengo décadas de no tener en mí la expectativa que Dios ha levantado, de no tener la esperanza que Dios ha puesto en mi corazón, y no por lo que estoy oyendo de mis líderes. Eso solo debe de confirmar la palabra que Dios está hablando a nuestro corazón. Yo no sé cómo Dios va a hacer las cosas, pero vamos a ver la gloria de Dios por su misericordia. Dice en Lucas, pongamos esa filmina. Y nos levantó. Miren, siempre nos concentramos en el llamamiento de Cristo. Hubieron dos anuncios principales. Uno que dijo, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero este es el otro. Y a este casi no le paramos bola muchas veces porque no entendemos. Pero miren, el llamamiento, uno de los llamamientos principales de Jesús, el cual lo veremos en medio de su pueblo en estos últimos tiempos. Y nos levantó un poderoso Salvador, salvación, eso es lo que quiere decir Yeshua, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron.
que nos había de conceder. Y este es el objetivo del Ministerio de Liberación. Miren qué precioso, hermanos. Este es el objetivo que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hay gente que no puede seguir al Señor porque son alcohólicos. Y ellos quieren y no pueden, y quieren y no pueden, o son drogadictos. Cuando venga Dios a romper las ataduras, hermanos, esos nos van a dejar atrás. Hay ataduras espirituales que solo Dios las puede romper. El enemigo usa el desánimo, el temor y la ignorancia para que no poseamos lo que Dios ya nos ha provisto. Pero debemos creer con fe las promesas y avanzar como Josué y Caleb, con la misma convicción que Jehová está en medio de nosotros. Y ahora, hermanos, aquí comienza este segundo mensaje. Todo esto era introducción nada más. Ya el pueblo cruzó el Mar Rojo. Ya el pueblo cruzó el desierto. 40 años han pasado. Ahora es el momento. Moisés unge a Josué. Y ahora es el momento de entrar a Canaán, la tierra, al lugar del cumplimiento. Pero entre Canaán y el desierto está el Jordán. ¿Puedes poner la otra filmina, Joel, la de introducción, por favor? Pero entre el desierto y Canaán está el Jordán. Miren bien esa imagen, hermanos. El pueblo cruzando el Jordán. Pero veamos qué dice la Escritura, Josué 3:6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué 3:15. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca entraron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien alejados de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar. Todo Israel pasó en seco. Josué 4:1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada familia, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces llamó a los 12 hombres, a los cuales él también había designado de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres diciendo: ¿qué significan estas piedras?, responderéis que las aguas del Jordán se dividieron delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. 4:9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Entonces,
¿Qué fue las indicaciones del Señor? El Señor les dijo que pase el arca primero y agarren 12 piedras y van a hacer 2 monumentos conmemorativos. 12 piedras en el centro del Jordán y 12 piedras del otro lado del Jordán. Y estos van a ser para que nunca se olviden de esto, para recordarles esto que están viviendo el pueblo. Hermano, y cuando hubo pasado el pueblo, dice que las aguas del Jordán siguieron el cauce normal y esas 12 piedras quedaron sepultadas. Solo se miraban las 12 piedras del lado de Canaán. Hermanos, espiritualmente el Jordán representa el Calvario. Las piedras enterradas y sepultadas en las aguas del río representan las 12 tribus de Israel, el viejo Israel, que por así decirlo quedó sepultado, que murió en el desierto. Y las 12 piedras sacadas del Jordán y llevadas a Canaán representan la nueva nación de Israel que sale de las aguas. Esa arca que entró primero, sabemos que es un tipo de Cristo. Y Él fue el primero en entrar a ese Jordán, al Calvario. Pero ahí, hermanos, cuando Cristo subió a esa cruz, cuando Él fue sepultado, ahí estábamos usted y yo. Cuando Él resucitó, ahí estábamos usted y yo. Este cruce del Jordán es una clara imagen de lo que significa ser crucificado con Cristo, sepultado en su muerte y resucitado en su resurrección. Es un doble aspecto con el cual tenemos que identificarnos con Cristo. Eso representan los 2 grupos de esas piedras. Y así como por un lado esas piedras fueron enterradas en el río, en lo que a Dios respecta, cuando nos identificamos con la cruz de Cristo, ahí está simbolizada la obra completa del desierto. Y por el otro lado, esas otras 12 piedras son memoriales de nuestra nueva vida, resucitada y triunfante, separada para Dios. Escuchen, hermanos, cuando ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y entraron al desierto. Esa era la primera etapa de su muerte y separación. Ellos dejaron a Egipto atrás, donde su carne fue tratada por 40 años, aunque ese tiempo pudo durar solo 2 años, pero por causa de su incredulidad tuvo que durar 40 años. Tuvieron temor del enemigo. No creyeron que Dios era poderoso para pelear sus batallas, para darles lo que estaba ofreciendo. Pero ahora estaban a las puertas de Canaán. Antes Israel en el Mar Rojo salía de Egipto, ahora Israel entraba a Canaán. Antes tenían a sus enemigos a sus espaldas, ahora los tienen adelante. En el Mar Rojo Dios peleó por ellos.
Aquí en el Jordán ellos van a pelear con Dios. Antes sus enemigos era el mundo y el pecado, ahora su lucha es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el desierto el hombre viejo muere, la vieja naturaleza. Ahora en Canaán el Cristo resucitado es el que se manifiesta. El Mar Rojo era su conversión, el Jordán es su madurez espiritual. En el desierto aprendimos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Canaán vivimos por esa palabra y sus promesas. En el Mar Rojo, Cristo murió por mí. En el Jordán ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así, identificados con Cristo, con su muerte y resurrección y entronización, unidos a Cristo, si así somos, nueva criatura somos. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Canaán es una postura de fe, es un acto de fe. Y debemos identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo como que si fuera algo que ya tomó lugar en nuestra vida. Cómo nos sintamos, no importa. Lo que cuenta es nuestra posición de fe. Es un acto de elección nuestra y fe. Y no solo nos identificamos con el Cristo resucitado, sino con aquel que está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales y cuyo nombre es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Dice la Escritura, y a él se le ha dado el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Debemos llegar a un punto que con solo mencionar el nombre de Jesús, los enemigos espirituales se dobleguen, se quiebren, se quebranten. Y ahí debemos reconocer que nosotros también estamos sentados con ese Cristo entronizado. Porque solo así podemos hacer frente a los enemigos espirituales, porque es Él en su iglesia el que va a hacer frente a esto, no somos nosotros en nuestra fuerza. Entonces, hermanos, debemos poner nuestros pies en el Jordán y proclamar nuestro testimonio de que así como la Escritura dice, así es. Escuche bien, que estoy entrando a un punto bien importante, porque aquí es donde nos perdemos en esto. Independientemente de nuestro crecimiento espiritual o cómo me sienta. ¿Por qué? Porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo experimental. Yo primero recibo lo legal, lo tomo, lo abrazo, lo beso, me aferro, viendo la promesa como nuestros padres, saludándola, abrazándola, confesando como nuestros padres de fe que habla el libro de Hebreos, sin fluctuar nuestra confesión de fe, tomando eso que la Biblia dice, ¿se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Y ellos le han vencido
Por dos cosas: por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y la palabra de testimonio nuestra debe ser lo que la Biblia dice que es, así es. No importa cómo me sienta, cómo lo vea, no importa. Dios es veraz. Y entonces aquí es donde tropezamos. Sí, pero yo no puedo decir que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque eso no es una realidad. No es una realidad, pero Dios lo puede hacer una realidad. Pero judicialmente ya sucedió. Dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo resucitado vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe, en la fe. No es mi problema si Abraham no tiene hijos. Dios le dijo: vas a ser padre de naciones. Entonces yo, como Abraham, si quiero ser un hijo de Abraham, tengo que seguir esos pasos. Yo voy a proclamar: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, aunque sea un bebé y ensucie los pañales todavía. El Espíritu Santo se va a encargar en su tiempo y en su forma de que yo reciba lo mío, lo que Él me ha concedido. No me toca a mí estarme descalificando. Pero nos encanta, parecemos humildes. Tenemos un lenguaje de gente humilde. Y no nos damos cuenta que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y que por nuestra boca vamos a dirigir nuestro destino eterno, hermanos. Santiago lo dice: un pequeño timón como dirige un gran barco. Si primero no recibo lo legal, lo judicial, yo dudo que voy a recibir lo experimental. Miren, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos, escuchen, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren qué tremendo. Hermanos, si alguien asesina a alguien, ¿qué es lo peor que la ley le puede decretar en contra de esa persona? Muerte, ¿verdad? Y si esa persona mata a 10 personas, ¿qué es lo peor que la ley lo puede condenar? Y si mató a 1000, muerte. Y si nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, ahí mi viejo hombre fue muerto, crucificado, ya estoy libre de toda culpa delante de Dios, se ha cumplido mi condena.
Por más perversos que seamos, hermanos, cuando nos arrepentimos y hacemos su sacrificio, mi sacrificio, ahí queda la controversia. Ahí el enemigo deja de tener armas con que atacarnos. ¿Saben por qué? Porque el viejo hombre es un imán para el diablo. Miren que, bueno, la campaña evangelística comenzó un miércoles. Pero días antes a mí nos dijeron qué es lo que nos tocaba a cada uno. Y ahí decía, hermano Alberto va a estar en la sala de espera, ¿no? Iba en oración, algo así decía, ¿va? O va a apoyar con oración. Y decía, ¿cómo voy a estar ahí? Yo, no, tengo que empezar a orar desde antes. Y entonces, hermanos, empecé a orar varios días antes por la campaña. Y ese lunes yo me acuerdo que tenía una gran carga, hermanos, de oración a mediodía. Normalmente a mediodía no destino el tiempo para eso, pero ese lunes sí estaba cargado. Y me encerré a orar, a clamar, y después de unos minutos el Señor sentí que me dio una palabra para mi vida, la cual no es momento para compartirla, pero dentro de lo que oré fue por la campaña. Y tenemos que saber que cuando nos metemos en el área del enemigo, si realmente nos estamos metiendo y si realmente hay un peligro para las cosas del enemigo, va a haber una respuesta. Pues esa noche, mire que ya Díaz no tenía una visita ingrata como esa. O sea, no grata, ¿va? Ya Díaz no me molestaban. Pero esa noche, el lunes, yo ya estaba dormido y en eso empiezo a sentir una presencia fuerte, hermanos. Fuerte, fea. Se me empezaron a engrifar todos los pelos de la piel. Ay, Dios, bueno. Hay que recibirlos como se merecen. Así como Josué. Saque su espada. No hay otra forma. No tenga temor. Eso es parte de lo que el enemigo usa. Nuestro Señor, nuestro Josué celestial ya lo venció en la cruz. Pues yo me senté en la cama y empecé a decir, ya fueron vencidos, fuiste vencido en la cruz del Calvario. Fuiste derrotado en la cruz del Calvario. En eso se levantó mi esposa, yo no estaba haciendo bulla, yo no la quería despertar y me dijo, ¿qué estás haciendo? Tranquila, estoy orando. Y aquella presencia fea, y le dije, fuiste maldecido en el Edén. Y yo digo amén a esa maldición. Y seguí proclamando lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y en eso empecé a decirle, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente. Miren, aquella presencia se empezó a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer, hasta que se fue. Pero no me quedé ahí en la cama, me fui a orar mi buen tiempo a mi cuarto de oración. Hermanos, cuando nuestro viejo hombre, cuando proclamamos que nuestro viejo hombre ya no vive, sino que ha muerto con Cristo legalmente, el enemigo no tiene dónde agarrarte. No hay culpa. La culpa es un arma del enemigo. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Ven, hermanos, juntamente con nuestro Señor y juntamente con Él que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, esto lo debemos, es un acto de escoger. Desde el Edén, todo ha sido el escoger del hombre. Dios ha respetado lo que escogemos. Si escogemos la muerte, dijo, los puso cuando entraron en Canaán, Dios le dijo, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes escojan. Siempre ha sido un acto de escoger. Debemos de dirigir nuestra voluntad a lo que la palabra de Dios declara como un hecho consumado. Tomamos su muerte como nuestra muerte, tomamos su resurrección como nuestra resurrección. Pero no nos quedamos resucitados, ascendemos con Cristo a los lugares celestiales y tomamos nuestro lugar al lado de Él, donde dice la Escritura que ahí estamos. Pablo no dice solo los cabezones, solo los que se creen espirituales, dice todos los que hemos sido bautizados. Y entonces, hermanos, ahí donde Él está, muy por encima de toda autoridad, poder y señorío, ahí comienza una nueva vida para nosotros. Ahí salimos del Jordán, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Colosenses 2:12, sepultados, dice, con Él en el bautismo, en el cual también resucitados, fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Solo así, unidos a Cristo, hermanos, podemos heredar las promesas. Solo así podemos hacerle frente a los enemigos espirituales, porque es Cristo el que lo va a hacer en nosotros. Esta es una lucha en la cual debemos de avanzar y desarraigar al enemigo de cada pulgada que ha tomado, que no le pertenece porque es un usurpador. Y en esta lucha ni se da, ni se otorga, ni se pide misericordia. Recordemos el tema que estamos viendo, la centralidad de la cruz. Solo allí, aferrándonos a esa cruz, está nuestra victoria. Solo ahí está nuestra salvación, nuestro poder, la gracia, la provisión. Son los dos aspectos del Calvario con los cuales nos tenemos que identificar para entrar a la tierra de promesas. Es ese Jordán, esa identificación, es la puerta de entrada, es el puente y al mismo tiempo es el objetivo. De este lado de la cruz está su muerte. Pero algunos se han quedado en el lado de la muerte. Ay, les encanta. O no saben que hay otro lado. Están de luto, por eso están de luto. Están desanimados, están abrumados. Y ahí se quedan, rehuyen salir del desierto. Y está bien que nos identifiquemos con el lado de la muerte, pero también tenemos que identificarnos con el lado de su resurrección y entronización. Otros quieren al Cristo resucitado, nada más. Sí, solo quieren eso y se han olvidado del lado de la muerte. Pero ambos eventos forman parte de un solo acto de salvación. No podemos separar el uno del otro, porque esto no funciona así. En el lado de la muerte, Cristo pagó el precio por el pecado. Nuestros pecados fueron perdonados.
pero en el lado de su resurrección, Él venció el resultado del pecado, la muerte. Y por eso Él resucitó y venció la muerte. Y es el primer hijo de Adán que vive eternamente en inmortalidad. Fue el primero. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Haciéndonos uno con el Señor. Uno de los deseos del Señor en su final oración dice: Padre, que te conozcan, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Y miren, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amados hermanos, ¿qué vamos a proclamar en nuestra vida? Vamos a proclamar el consumado es. La obra fue terminada. La obra completa del Calvario fue terminada. Vamos a plantar nuestros pies de la fe en ese lugar de victoria sobre nuestros enemigos. Nos vamos a parar firmemente en ese terreno de la redención, aferrándonos de esa cruz, de esa resurrección y de esa ascensión. Vamos, quisiera que repitiéramos juntos ahí en Gálatas 2:20. Vamos, repitamos juntos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo vamos a repetir, pero hermanos, creamos esto. No estoy jugando, yo no estoy jugando, hay poder en nuestras palabras. Vamos a repetirlo, pero hermanos, por favor, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que repitamos Efesios 2:5-7. Miren, pero quiero que hagamos un cambio. Ahí donde dice, nos dio vida, por favor vamos a decir, me dio vida. Esto es algo personal. Si solo una persona hubiera existido en la tierra y usted hubiera sido esa persona, por usted hubiera muerto el Señor. Esto es algo personalísimo. No nos perdamos en la multitud.